Again, good evening, brothers and sisters. Otra vez, buenas tardes, hermanos, hermanas. Tonight, I just want to look at one word. Yo quisiera nada más enfatizar una palabra hoy. Where I come from, people think I'm a little loco because I do this. De donde yo vengo, la gente me considera loco cuando enseño esto. Today, I think maybe, Alberto, you read this, but I'm not sure. This was, consider your calling, brethren. There are not many wise according to the flesh, not many. Okay, that's Did you read that today? First Corinthians, yes, I read that, but from 27, not from 26. Was it Colossians? No, that's First Corinthians chapter 1. Okay. But it's very clear that from the scriptures that God has chosen the weak things of the world to shame that which is strong. Aquí dice, está él leyendo en otra versión y dice, es muy claro que Dios ha escogido las cosas más tontas del mundo para avergonzar a los sabios. The base things of the world and the despised, God has chosen. Ha escogido lo malo y lo débil para avergonzar a lo fuerte. So tonight, when I'm going to go back and look at it, one word, Ray touched on it. Y hoy quisiera enfocarme en una sola palabra que ya Ray tocó y esta mañana. In 2 Corinthians chapter 2, verse 17. En 2 de Corintios capítulo 2, verse 17. 2 de Corintios 2, 17. And we're going to look at this one word, and it's the word sincerity. Y es la palabra sinceridad. 2 de Corintios 2, 17. We've already established who God's people are. They're us. Ya establecimos quiénes somos la gente de Dios. Somos nosotros. People with many different problems. Gente con muchos problemas. Many struggles in life. Con muchas luchas en la vida. And yet these are the people that God chooses. Y aún escogidos de Dios a pesar de todo eso. In effect, we are God's chosen people. En efecto, somos los escogidos de Dios. So Paul is talking to these Corinthians. Entonces Pablo está hablando a estos corintios. And remember, these Corinthians, they are master pot makers. Entonces recordemos que los corintios son maestros en el arte de hacer vasos de barro. They're known all over the world because son conocidos en todo el mundo porque son los principales productores de vasos de barro y hacen vasos de barro muy hermosos. So he's very careful. He wants to use language that they will understand. Entonces es muy cuidadoso Pablo al utilizar un lenguaje que ellos puedan entender perfectamente. And by the way, at the same time, Paul is talking to the false teachers that are amongst his people in Corinthians. Y dicho sea de paso, Pablo también le está dando un mensaje a los falsos maestros que se han introducido encubiertamente entre los corintios. Remember, he says, we're not like many. Recuerdan que dice aquí, no somos como muchos, versículo 17. We don't peddle the word of God. O sea, no medramos falsificando la palabra de Dios. And then he says we are sincere. Y luego dice, sino que somos sinceros. Now, Ray told us that this word sincere means honest. Ray nos contó que esta palabra sinceridad means what? It means honest. Significa honestidad. And so I had a very old teacher in California share with me, yes, it does mean honest. Tengo un hermano ya de mucha edad que es un gran maestro de la escritura en California que me dijo, sí, significa honestidad. But it actually means honest in the sun. Honest in the sun? In the sun or in the sun? The sun. Yeah. Pero literalmente del griego significa honestidad en el sol.
Now, if you were a Corinthian, you would understand that. Ahora, si tú fueras un corintio, entenderías perfectamente esa expresión. Because in Corinth, they would make all of these pots and they would put them out to dry. Porque en Corinto hacían todos estos vasos de barro y luego los sacaban afuera para que el sol los secara. And if the pot had no defects, it would get sold. Y si el vaso de barro no tenía defectos, entonces se iba a secar bien y iba a poder ser vendido. But some of the pots that had cracks in them, Pero algunos de los vasos de barro tenían grietas. they would put wax in the cracks. Y entonces se podían romper fácilmente. And then they would paint the pot. Pero lo que hacían era que le ponían como unos remaches y los pintaban. And they would sell the pot as a good pot. Y vendían los vasos de barro como si no tuvieran grietas, escondían las grietas. Now, as soon as these people got their pot home, Entonces, cuando las personas compraban estos vasos de barro y se los llevaban a su casa, if it got out into the sun, si los sacaban, si los exponían otra vez al sol, the wax would melt. entonces se iba a derretir la cera que le habían puesto para cubrir la... And they would discover that they were hiding the flaws. Y iban a descubrir el fraude que habían ellos querido tapar con cera. So when Paul says that we are honest, that we are without wax, Cuando Pablo nos dice que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser sinceros ante el sol, I don't know about you, but I have some flaws in my life. no sé acerca de ti, pero yo tengo muchas cuarteaduras en mi vida. I like to cover the flaws up. Y siempre tenemos la tendencia a cubrir esas fallas y esos defectos que tenemos. I don't want you to know what a mess I am. Y yo no quiero que nadie sepa el desastre que soy. And I think some Christians do a very, very good job of hiding flaws. Y en esto yo pienso que muchos cristianos son expertos y hacen un trabajo perfecto y excelente en esconder todas sus fallas y sus grietas. I hid my flaws for years. Yo escondí mis grietas por años. Sometimes it's just too painful to even talk to anybody about our flaws. Porque es demasiado doloroso siquiera abrir el corazón y decirle a alguien cuáles son nuestras grietas. So what Paul is not saying, he's not saying we need to do a better job of hiding our flaws. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo no es que tenemos que hacer un mejor trabajo escondiendo nuestros defectos, nuestras grietas, ¿no? He's actually saying the opposite. Está diciendo lo totalmente opuesto. He's actually saying, as honest followers of Jesus, Como lo que está realmente diciendo es, como seguidores honestos de Jesús, we don't make a habit of hiding our flaws. no tenemos que hacer del esconder nuestros defectos un hábito. He says, in fact, De hecho, we confess our flaws, tenemos que confesar nuestras faltas. not just to anybody, No a cualquiera, por supuesto, but some brother or sister that we pero know and trust. necesitamos abrir nuestro corazón con algún hermano o una hermana que está cerca y que es maduro espiritualmente. Paul is saying we are to be who God has made us to be, Pablo dice que estamos destinados a hacer lo que Dios nos destinó a hacer, with all of our flaws, con todas nuestras fallas, knowing that we are people in the process. sabiendo que somos personas en proceso. God has us in the process of sanctification. Dios nos tiene en un proceso de santificación. He's changing who we are. Él está cambiando lo que somos. The more we surrender our lives to Jesus, Y lo más que rendimos nuestras vidas a Jesús, the more we're aware of our cracks, our lo flaws. más que nuestras grietas y rajaduras y defectos se notan. So we're That's called, terrible.
Huh? That's terrifying. It's terrifying. Yes, eso es aterrador, ¿no? But to confess our No. our cracks? The more you surrender, the more. Because Jesus is the real thing, right? Porque Jesús es la cosa real. And when he's inside of us, Y cuando vive dentro de nosotros, he drives all the impurity out. Él saca toda la impureza. It's incompatible. What does righteousness have to do with O unrighteousness? sea, es incompatible. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? So he keeps showing us our flaws. Entonces Él hace manifiestas y nos muestra y revela nuestras fallas. It's a lifetime. Es durante toda la vida. Again, I'm an old man, right? Soy un viejo ya. I got a lot of flaws. Tengo muchas grietas, muchos defectos. God needs to do a lot of things in my life. Dios tiene que hacer todavía muchas cosas en mi vida. He's not finished with me. No ha terminado conmigo. So, what I think God wants us to do, Entonces, lo que yo pienso que Dios quiere que hagamos, I think I've worked with a lot of drug addicts and alcoholics, yo trabajo con muchos drogadictos y alcohólicos. and they talk about wanting to be a good example. Y ellos aprenden que tienen que convertirse en buenos ejemplos. They also have an expression, fake it till you make it. Y tienen una expresión que dice así: disimúlalo hasta que lo sientas, hasta que lo hagas. The idea is that we mimic the behavior of people that are doing well, O sea, tienes que obligarte a comportarte bien hasta que de verdad te comportes bien. and maybe sort of just acting out that behavior will help us find a better life. Y si tú simplemente imitas lo bueno, aunque no lo sientas, pues vas a conseguir una mejor vida. But I think in the Christian life, faking it till we make it, Pero eso no funciona en la vida I don't cristiana. think it works. No funciona. Eso de que disimúlalo hasta que lo sientas o hasta que lo hagas, No, eso no. no funciona. No Not over the sirve. long term. No sirve a largo plazo, no funciona. If we're really in Christ Jesus, the truth has to come out. Si realmente estamos en Jesucristo, la verdad tiene que salir a la luz. We are to live transparent lives before God. Tenemos que vivir vidas transparentes delante de Dios. We live our lives for an audience of one. Tenemos que vivir nuestra vida para la audiencia de uno. But again, these cracks in our lives are used by God Pero otra vez, estas cuarteaduras, estos defectos en nuestra vida son usados por Dios to humble us para que seamos humildes and at the same time to mature us, y al mismo tiempo para hacernos madurar, to make our lives more like His life. para que nuestras vidas se vayan asemejando cada vez más a la de Él. Now in the book of James, Ahora, en el libro de Santiago, James 5:16, Santiago 5:16, we are told to confess our sins one to another se nos ordena: confiésense sus faltas unos a otros, so we may be healed. para que seamos sanados. Pretty strong language. Es un lenguaje muy fuerte, ¿no? He goes on to say Y luego continúa diciendo in James 2:8 en Santiago 2:8 that we're to bear one another's burdens and thus fulfill the law of Christ. tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. So being honest with one another Entonces, siendo honestos el uno con el otro acerca de nuestros defectos y fallas, about our cracks is a very important part es of our spiritual una maturity. parte muy importante de nuestra madurez espiritual. I don't think the scriptures don't give us a lot of options. Estas escrituras no nos dan ninguna otra opción. Now, I don't think we just tell anybody, Ahora, yo no estoy de acuerdo en que se lo cuentes a todo el mundo, but we do tell our good brother and sister. pero tenemos que contárselo a nuestros amigos cercanos, a alguien que tengamos cerca. There's sin in my life, brother, ¿Sabes qué? Hay pecado en mi vida, hermano. and I can't get past it. Y lo he tratado de abandonar, pero no puedo. Would you pray for me? ¿Puedes orar por mí, por favor? That's what we do. That's what brothers Eso and es lo que sisters do. tenemos que hacer. Eso es lo que el compañerismo nos tiene que llevar a confesarnos unos a otros. So, when I was a very young man, Cuando yo era muy joven,
And in that business, I was in the auto repair business, Yo estaba en un negocio de reparación de autos and I was struggling. I wasn't doing very well. y yo tenía muchas luchas porque no lo estaba haciendo muy bien. I had a wife and children, Tenía mi esposa, mis hijos and I was having a hard time feeding them. y estaba teniendo muchos problemas para siquiera poder alimentarlos. And so I had what would be known as a cash flow problem. Entonces tuve lo que se conoce como un problema de flujo de efectivo. And I would finish a job, Y terminando un trabajo, and just in time, I mean, I needed the money so that I could pay my bills, and there wasn't much left over. o sea, los trabajos yo los hacía y los terminaba y todo lo que me pagaban era para pagar las deudas y me quedaba al final sin nada. And sometimes people would come to pick up their car, Y a veces los hombres, las personas venían a recoger sus autos and if they didn't have the insurance money, y si no tenían el dinero del seguro, then they would leave with the car, entonces ellos se iban con el auto and then later I would have to chase them around to get the money. y yo luego tenía que andar persiguiéndolos y buscándolos para que me pagaran. And remember, I didn't have much money. Y recuerden, no tenía mucho dinero. So I decided what I would do, Entonces decidí que lo que tenía que hacer, and it was illegal. It's called the power of attorney. They would sign a legal document, so when they left and with their car, I could get my money right away. yo les hacía pues firmar un documento legal. Esto es algo que sí es legal, de que no se podían llevar su auto hasta que no me pagaran lo del seguro. Well, it didn't take me very long No tomó mucho tiempo to realize, if I had them sign that document first, de pues darme cuenta de que si yo les hubiera hecho firmar ese documento primero, I could get the money before the car's even finished. yo podría tener el dinero incluso antes de que el carro fuera reparado. And some people might think that's good business, Y algunas personas podrían pensar que es un buen negocio, but in California it's considered fraud. pero en California, aun cuando parece legal, es considerado fraude. You go to jail for that. Tú puedes ir a la cárcel por eso. So I'm a new Christian, Entonces yo soy un nuevo cristiano and I encounter for the first time men and women who are empowered by the life of Jesus. y estoy empezando a ver la vida cristiana en hombres y mujeres, And I start to look at my life, y empecé a ver mi vida, I look at their life, veía sus vidas and I say, boy, I got some cracks. y de pronto me di cuenta y dije, uy, estoy bien, I'm not living like they live. estoy bien, pues bien cuarteado, no estoy viviendo como ellos viven. So I come to the place where I realize I have to tell someone. Entonces llegué a un punto en que me di cuenta que tenía que contarle a alguien esto que estaba haciendo. So my old pastor friend Ron, Entonces mi amigo y pastor Ron, one day I said, Ron, I need to tell you something. le dije, necesito contarte algo, confesarte algo. I want you to know what I'm doing Quiero que sepas lo que estoy haciendo and give me your opinion. Do you think it's y wrong? que me des tu opinión. ¿Es equivocado? ¿Esto está mal? He said, oh, Ed, that's sin. Y me dijo, no, eso no está mal, eso es pecado. Sin? ¿Pecado? I thought it was just good business. O sea, yo pensé que era un buen negocio. No es legal, pero tampoco es tan ilegal. I said, well, what do I do then? Entonces le digo, entonces, ¿qué hago? He said, you have to stop doing this, Primero tienes que dejar de hacer eso and then you have to make restitution. y luego tienes que restituir el dinero que te has quedado de más. I was okay with stopping, Yo estaba de acuerdo con dejar de hacerlo, but the idea of making restitution, pero la idea de devolverle el dinero de los que a los que les había cobrado de más, I thought this guy, he's a crazy Jesus freak. o sea, le dije, híjoles, dentro de mí yo dije, este es un fanático de Jesús, este está loco. He takes this Jesus way too serious. O sea, este se está tomando a Jesús demasiado en serio.
But you know what? Pero ¿saben qué? I was convinced he was right. Yo sabía que él estaba en lo correcto. The Spirit of God got to me before Ron got to me. El Espíritu Santo me convenció antes de que mi pastor me convenciera. And so I went to the people that I had defrauded, that I had. Entonces fui con las personas a quienes les había engañado de algún modo para que firmaran. Big insurance company. Era una compañía de seguros bastante grande. I told them what I did, Les dije lo que hice and I told them why I was stopping. y les dije por qué iba a dejar de hacerlo. The Spirit of God had talked to me. El Espíritu Santo me había hablado. And you know what? None of ¿Saben those qué? companies pressed charges against me. Ninguna de esas compañías presentó cargos contra mí. And the thing that was really interesting, Y la cosa que fue muy interesante, that the day I stopped that fraudulent acting, el día que yo dejé de cometer esos fraudes, somehow my cash flow problem got better. de pronto mi problema de flujo de efectivo se resolvió. I don't know how, but No God sé did cómo it. pasó, pero de pronto tenía yo dinero. The insurance company sent the money to me. Las compañías de seguro me mandaban el dinero a mí. I didn't have to chase anybody. No tenía que andar persiguiendo a los dueños de los autos. And I didn't ask them to do that. Y yo ni siquiera les pedía ya que me pagaran eso. God did that. Dios lo hizo. So Entonces, today, hoy I'm a man of sincerity, soy un hombre de sinceridad. as best I know how. Es lo mejor que conozco, es lo mejor que puedo hacer. I think there are some other areas in my life where I'm not sincere. Hay otras áreas en las que no he sido sincero. But you know what, brothers and sisters? Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? That's God's problem. It's not my problem. I didn't get that. My insincerity now Yeah. is God's problem. Ah. It's not my problem. Ok, mi insinceridad ahora es problema de Dios, no es mío. My problem is to go to God, Mi problema es ir con Dios, confess my sin, confesarle mi pecado and He'll take care of it. y Él se va a hacer cargo. He'll change my heart. Él va a cambiar mi corazón. Because I know what it's like to live with sin. Porque sé lo que es vivir en pecado. It's a horrible thing. Es una cosa horrible. I mean, you wake up every day, you think about that sin. O sea, tú te levantas todos los días y tú sabes que estás en pecado y tú eres consciente de ese pecado. It takes all the joy out of life. Te quita todo el gozo de la vida. So today, Entonces hoy, sisters, hermanos y hermanas, the Apostle Paul el apóstol Pablo is reminding us that we are people nos está recordando que somos gente who are honest in the sun. que tenemos que ser honestos ante el sol, We can stand in the sun que podamos estar expuestos al sol with all of our cracks, con todas nuestras cuarteaduras and because of Jesus, y por causa de Jesús, He sees us as perfect. Él nos ve perfectos. Thank you. Gracias.